Hola, el día de hoy vamos a empezar el último tema de nuestro curso de semiótica, que es narrativa, ¿no? Y es aquí donde terminan los caminos, ¿no? Es aquí donde nos ha llevado platicar de todos estos temas y tratar de traer una conclusión de este curso. A lo largo del curso pues, hemos visto muchos conceptos, hemos visto muchos memes que espero hayan disfrutado. Em, y todos los temas que hemos construido hasta ahora nos llevan a este tema, a la narrativa, al storytelling, a la forma de contar historias. Este curso de semiótica pues, ha tenido varios objetivos, ¿no? Más allá de pues, hablar un poco de las filosofías, de todos los pensamientos que hay detrás del tema de la semiótica. Para mí ha sido importante invitar a la reflexión, ¿no? Invitar al darnos cuenta de cómo le damos significado a las cosas, a darnos cuenta cómo construimos ese significado, cómo estructuramos una imagen, un verso, un texto, nuestra manera de hablar, cómo está estructurado nuestro lenguaje, ¿no? Y con eso irle pudiendo dar cierta dirección a los esfuerzos que hacemos, ¿no? O por lo menos hacerlos un poquito más conscientes. La invitación final de este curso es a encontrar ese significado que le damos al diseño, ¿no? No solo por la definición del diseño, sino qué impacto tiene en nuestra vida que nos estemos dedicando a esta profesión, ¿no? Hacia dónde queremos llevar nuestra profesión, qué significa para nosotros el diseño, ¿no? Y el ejercer una profesión creativa como es el diseño. Que no solo sea pues, una dinámica que traemos, una bola de nieve en la que caímos y que nunca lo hicimos consciente o nunca nos preguntamos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces esta es una de las últimas invitaciones que hay en su licenciatura, de preguntarse el por qué están haciendo lo que están haciendo. No para que lo dejen, no para que abandonemos el diseño ahora, sino para que lo hagamos más consciente, ¿no? Únicamente. Que hagamos consciente cuál es esa narrativa, esa pequeña historia que nos estamos contando a nosotros mismos acerca de nuestro futuro, de lo que queremos hacer, de cómo queremos ejercer el diseño. La narrativa es básica, súper importante, no solo en el diseño, sino en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Nos ayuda a darle significado a nuestro mundo. Por eso empezaba este curso diciendo que la semiótica le da sentido a mi vida, literalmente, ¿no? Porque es una manera en cómo encontrar significado en todo lo que hace uno. Por ahí les compartía también que la vida es vacía y sin significado, más allá de querer caer en una depresión, en un pesimismo en ese sentido, es una frase muy optimista, ¿no? Que quiere decir que nada tiene significado por sí mismo, ¿no? Ni las piedras, ni el sol, ni los símbolos, ni las letras, nada tiene significado por sí mismo. Somos nosotros quienes le damos significado a las cosas. Si no hubiera humanos, esta mente que le da significado a las cosas, no significaría nada, ¿no? No habría quien la interpretaría. Entonces, como defiende Peirce, en ese pragmatismo, pues nadie escucharía ese árbol cayéndose, ¿no? Nadie interpretaría esos significados. La manera en cómo interpretamos los significados es contándonos historias, es a través de la narrativa. Así es como empezó nuestra humanidad. Nos reuníamos en esos círculos alrededor del fuego y nos compartíamos sabiduría, ¿no? Contábamos la historia de los grandes héroes, contábamos la historia de cómo cambiamos de una ciudad a otra, de los antepasados, de los, no sé, dioses que vivían en las estrellas. Y a través de esas historias, de ese storytelling, de esas leyendas, de esa cultura hablada, fue como fuimos construyendo nuestra sociedad, ¿no? Cada sociedad se fue edificando. Hoy en día tenemos muchas historias de la humanidad por las cuales sobrevivimos, ¿no? Y por las cuales salimos adelante. Hay muchas historias que nos hacen cambiar, que nos hacen evolucionar, que nos hacen mejorar, ¿no? Desde las historias del cine que nos inspiran y nos llevan a cuestionarnos y a tomar ciertas decisiones también nosotros sobre quiénes queremos ser, hasta historias muy simbólicas como la historia de cada una de las cartas del tarot que estuvimos analizando.
¿no? Que también nos llevan a reflexionar y hacer a lo mejor cambios, seguir recomendaciones. Todos estos son historias, ¿no? Todo esto es una forma en cómo nos contamos cómo la realidad sucede, ¿no? Entonces, ahondando hoy en el tema de la narrativa, contaremos algunos ejemplos, ¿no? La narrativa para nosotros pues es esta secuencia de eventos, ¿no? Cómo un evento va pasando a través del tiempo. Por ahí les dejaré más adelante un video de Terence McKenna en donde habla del tiempo, ¿no? Y nos dice que el tiempo es solo una sucesión de eventos, que si los eventos suceden más rápido, el tiempo se acelera. Si los eventos suceden más lento, el tiempo se alenta, ¿no? Y tiene cierta lógica. ¿Cómo medimos el tiempo? Lo medimos a través de vueltas alrededor del Sol. Si las vueltas sucedieran más rápido, el tiempo, como lo medimos, como lo percibimos nosotros, se aceleraría, ¿no? Y si el planeta le diera vueltas mucho más lento al Sol o girara más lento sobre sí mismo, entonces percibiríamos el tiempo como más lento, ¿no? Así que el tiempo es relativo, ¿no? Y depende de esa sucesión de eventos. Así como percibimos al tiempo, las líneas de tiempo, los cuadros de tiempo, es una manera en cómo nos compartimos esos eventos, ¿no? O hasta en una misma narrativa hablada, hablamos de esto fue lo que sucedió primero, esto fue el cuerpo del evento, lo que sucedió en ese momento, y esa fue la conclusión, ¿no? O el final, o hasta la moraleja. Entonces le vamos dando cierto orden. Los cómics, ¿no? Estas narrativas ilustradas, estas... ¿cómo se le llaman a los cómics que son ilustrados? Novelas gráficas, ¿no? Estas novelas gráficas, pues es una manera de cómo ir contándonos una historia. En este instructivo, a lo mejor del juguete, la chica está viendo cómo lo tiene que ir armando y entonces se ve que el instructivo le da unas ideas de cómo armarlo de la mejor manera y hasta que logra accederlo, ¿no? Muchos de nuestros instructivos de nuestros objetos o cómo quisiéramos nosotros comunicar cómo funcionan nuestros objetos, pues sería a través de eso, ¿no? De una pequeña narrativa. Muchos de los chistes que contamos y de los memes, pues también tienen que ver con esa narrativa, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue el desenlace? ¿No? Entonces aquí los soldados diciendo, bueno, pues no sabemos si están muertos o están pretendiendo, y el otro les dice, ¡soy vegetariano! Y ya todos empiezan a criticarlo, ¿no? Ay, es muy caro, el tocino es delicioso, no sé, y ya con eso se dan cuenta cuáles siguen vivos, ¿no? Bueno, es una manera de cómo ir contando las historias, ¿no? Y muy similar al video de Alan Byrd, ¿no? Esta gotita que va cayendo al mar, va diciendo, ¿qué pasará cuando caiga al mar? ¿Mantendré mi propio ser, mi propia personalidad? ¿O simplemente me reuniré con el todo? Cae la gotita y no pasa nada, ¿no? Entonces puede ser una narrativa muy simple que nos indique como en un inicio cómo utilizar un objeto. Puede ser una narrativa profunda, ¿no? Que nos invite a la reflexión, a la profundización, a la introspección. No estoy diciendo cuál sea mejor que el otro, ¿no? O cuál te debe de gustar más. Cada quien resuena o no resuena, ¿no? Con las historias que leen. Em, pero hay todo tipo de historias, ¿no? Para todo tipo de personas. Y esta es una historia que te lleva a la profundización, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros queremos llevar a cabo nuestras historias? ¿Qué queremos decir? ¿Hacia dónde queremos llevar el pensamiento de las personas? Las experiencias que vamos teniendo a través de nuestra vida es parte de nuestra historia personal, ¿no? De quien nos contamos a nosotros mismos quiénes somos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegué a estudiar diseño? ¿No? Pues porque pasaron ciertas cosas en mi vida que me dijeron, esta es la carrera ideal para ti, ¿no? Y entonces así yo cuento mi historia de cómo llegué a estudiar diseño. Las historias, estas historias importantes, ¿no? Los grandes eventos, las historias que trascienden nuestra mente y que nos explican a lo mejor un poco de quiénes somos, trascienden esos aspectos internacionales, culturales e históricos, ¿no? No pertenecen a una sola cultura, trascienden fronteras, ¿no? Y llegan a ser universales. Hay historias que son muy universales. Contamos estas historias para
ponerlas como ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Dar una instrucción, dar esperanza, transmitir ideas. A veces las transmitimos de manera muy emocional, ¿no? Y eso lo hace más memorable. Las contamos para activar la cohesión social, para identificarnos como una comunidad, para saber, pues yo y mis amigos este fin de semana hicimos esto y lo logramos y fue de esta manera. Y entonces eso ayuda a que sea un equipo fuerte, un grupo de amigos muy unidos, ¿no? Cuando ustedes llegan a contar la historia de sus amigos, se unen más con sus amigos. Y muchas veces estas historias nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Si tú llevas un diario en donde vas contando la historia de tu día a día, pues es una manera de reflexionar sobre esas historias, ¿no? Y poder decir, aquí tomé esta decisión o aquí he repetido esta forma de ser, y entonces reflexionas, pues, quién has sido, ¿no? Y cómo tomas tú las decisiones y cuáles son tus valores centrales. Te ayuda a reflexionar tu razón de ser y cuáles son tus deseos, motivaciones, necesidades y acciones, ¿no? ¿Cuál es esa historia que te cuentas a ti mismo, de ti mismo? Las historias contienen elementos concretos y elementos abstractos. Estos elementos nos ayudan a representar valores universales, ¿no? Es como la moraleja de cada historia. ¿Qué es lo que quieren decir con esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta historia? ¿Cuál es el trasfondo? Hay historias en donde hay que encarar a un monstruo, ¿no? Y siempre es la misma moraleja. En las historias donde hay un monstruo, un enemigo, eso es sobreponerse al miedo, es seguir tus propios principios, ¿no? Es resistir en los tiempos de oscuridad. Todas esas historias de Game of Thrones, de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, todas esas son historias de cómo mantenerse firme ante tus valores, ¿no? ¿Cuál es ese valor único que siempre va a tener el Capitán América? ¿Cuál es ese valor único que siempre, o ese valor central que siempre va a tener Superman? Esos valores centrales, el valor central de Batman, nunca va a dejar ese valor, nunca se va a traicionar ese valor, ¿no? Y si se traiciona, va a tener consecuencias en la historia, ¿no? Pero es importante cómo estas historias nos llevan a ver que hay unos valores centrales que nos definen como personas y cómo nos hacen resistir cuando son probados esos valores. A través de estas historias se han comunicado grandes tratados filosóficos, ¿no? El cuento de la caverna de Platón, el Así habló Zaratustra de Nietzsche. Hay muchos tratados filosóficos que son a través de ciertas historias, ¿no? Hay muchos tratados psicológicos y hay muchas formas místicas que también nos contamos o nos explicamos nuestra realidad. El crear una historia tiene grandes potenciales. Al final de todo, cuando tú estás diseñando, estás contando una historia, ¿no? Tu objeto, tu propuesta, tu servicio, tu experiencia, la estrategia que diseñes, está contando una historia, ¿no? Entonces, la cúspide, la culminación de nuestro curso de semiótica es contar esa historia de una mejor manera, es hacerlo consciente cómo estamos contando esa historia y que la forma de contar esa historia sea la mejor expresión de nosotros mismos. Tú vas a ser un mejor diseñador cuando logres encontrar tu expresión más auténtica, más verdadera, y la puedas decantar al mundo, ¿no? Se la puedas mostrar de esa manera. No tiene que ser un viaje ontológico de cómo explicar quién tú eres, ¿no? Puede ser simplemente la historia de las cosas que estás enfrentando, ¿no? Por ejemplo, este diseñador, ¿no? Stefan Sackmeister, por ahí, lo menciono en algunas clases, hizo este letrero. Él trabaja mucho con el lettering, ¿no? Con esta forma de hacer letras y ponerlas en diferentes contextos. Y durante un festival en Holanda hizo este letrero que dice: las obsesiones hacen mi vida peor y mi trabajo mejor. Entonces simplemente está hablando de su exploración personal, las cosas que está enfrentando, y cómo sus obsesiones están ahí presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces tienen un impacto sobre su vida, pero pues hacen que su trabajo cuente una mejor historia. Todo este letrero, si alcanzan a ver, está en una plaza y hay dos personas caminando. Entonces alcanzamos a ver que es un letrero bastante grande, ¿no? Que fue muy amplio. Es en una plaza que estaba rodeada por otros 3 edificios, edificios muy altos, en donde vive mucha gente. Y durante la semana previa al evento,
pues todas estas personas, todos estos vecinos, vieron cómo mucha gente llegó a participar, y fue una participación grande del estudio de Sackmeister, en donde fueron acomodando estos centavitos, ¿no? Aquí hago un close-up para ver cómo está de preciso esta obsesión de Sackmeister por hacer su trabajo mejor. Esa obsesión hizo que clasificara cada uno de los centavos por su opacidad, ¿no? Entonces los centavos más opacos iban a estar en esta área, los centavitos más limpios y más brillantes iban a estar en esta otra área, y con eso le íbamos a dar un juego de sombras, ¿no? Y si regresamos a la imagen, vemos cómo pues está ese juego de sombras y se puede ver como las letras en 3D. Entonces, esa clasificación, esa obsesión por el trabajo mínimo, el trabajo más preciso, hizo que esta obra pues fuera muy bonita. Sin embargo, no se quedó ahí. Cuenta la historia que durante el festival llegaron unos chicos maleantes, ¿no? a la pieza y empezaron a robarse centavitos, ¿no? Y entonces agarraron así varios centavitos, estos chicos maleantes, ¿no? Y entonces los vecinos que estuvieron viendo cuánto se tardaron y cuál fue el esfuerzo de hacer esta obra, le llamaron inmediatamente a la policía, ¿no? Y dijeron: policía, hay unos chicos que se están robando esta pieza de arte que está en la plaza de nuestro edificio, ¿no? Por favor, vengan y ayuden a que no se la roben. Total, que llegó la policía, corrió a estos maleantes del lugar y dijeron: pues no podemos dejar esta obra aquí, ¿no? Son muchos centavos. Entonces, pues vamos a recogerla y se la vamos a regresar al artista, ¿no? Y entonces, al día siguiente, pues le entregaron las bolsitas al artista, a Sackmeister, con sus centavitos, ¿no? Aquí están sus centavitos bien guardados, ¿no? Para que nadie se los robe. Bueno, como verán, todo esto es una narrativa, ¿no? Y es una forma de cómo contar el trabajo de una persona. Y cómo al final pues hizo que sus obsesiones hicieran un buen trabajo, pero que también tuvieron un impacto sobre su vida. Imagínense su cara cuando recibió las bolsas. Al final de todo, fue una increíble narrativa, ¿no? Que salió en los periódicos, que todo el mundo habló de ello y que seguimos hablando de ese festival. El festival pues, ya se olvidaron del nombre y ya pasó hace tiempo, pero se sigue contando esta historia, ¿no? Esta historia que fue divertida y que pasó a través del diseño obsesivo de un diseñador. Por ahí también en el Classroom les estoy dejando una liga a uno de los cuentos de Isaac Asimov. Lo puse en YouTube por considerarlo una manera más fácil de compartirlo. Por ahí hay también sitios en donde lo tienen en PDF descargable, ¿no? Es un cuento corto, se tardan unos 20-30 minutos en leerlo. Y bueno, pues es un cuento interesante, ¿no? Por ahí se los dejé como previo a esta clase. No quiero dar muchos spoilers, pero me gustaría que platicáramos sobre la similitud entre el cuento que vimos también de Alan Byrne en la animación esta de YouTube. Y pues a lo mejor ahondar un poco, ¿no? Sobre esa idea. Pues es una historia muy similar a Matrix, muy similar a muchas historias que hemos contado, ¿no? En algún momento a la Biblia, ¿no? Pero nos hace replantearnos y recapacitar a lo mejor sobre esa idea de la naturaleza del universo. Muchas de estas preguntas, ¿no? Y estas historias que pueden ser ciencia ficción, pueden ser místicas, puede ser la Biblia, ¿no? Nos tratan de explicar el universo, nos tratan de explicar cuál es la naturaleza de este mundo que nos rodea, ¿no? Y es así como nos lo podemos explicar, ¿no? A lo mejor algunos se lo explican a través de las matemáticas o a través de la física, pero al final sigue siendo una historia, ¿no? Sigue siendo añadir números. Bueno, pues esa fue la corta introducción a la narrativa, ¿no? Vamos a ver un par de conceptos el día de hoy y voy a dejar el ejercicio final, ¿no? Entonces, platiquemos primero de los conceptos, luego del ejercicio final. Me tardaré otros 10 minutitos en platicarlo y eh, dividiremos el tema para que esta sesión llegue hasta ciertos conceptos y en la próxima sesión culminaremos o terminaremos con este tema de la narrativa. Entonces, los primeros conceptos sobre la narrativa, lo que es hechos y ficción. ¿Qué es un hecho que fue verdad y qué fue ficción? ¿No? Es una dualidad que nos cuestionamos mucho.
Entonces, cuando se habla de cómo se fundó la Ciudad de México, pues se habla de esa águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, ¿no? En el lago de Texcoco, y que esa fue la señal que iban buscando entonces los antiguos para encontrar este lugar, ¿no? Aztlán, y darle entonces sentido a su camino, ¿no? A esa búsqueda que traían. ¿Qué tanto fue verdad? No lo sabemos. Lo cierto es que está en todas nuestras monedas, está en nuestro escudo nacional, está en nuestra bandera, y es el símbolo que caracteriza nuestra nación, nuestro país. Y que cada 16 de septiembre nos paramos con nuestro ronco pecho a cantarle un grito de guerra a Maciosare, y lo hacemos con este símbolo, ¿no? En mano. Entonces, es esa dualidad. ¿Es un hecho? ¿Fue ficción? ¿No? Pero pues a la vez no importa, ¿no? Importa el mensaje que deja. Hay muchas veces que ahondar en esa ficción o en un hecho pues nos hace encontrar más cosas, ¿no? Darle mayor riqueza. Por ejemplo, hace unos años salen estos libros que empiezan a hablar sobre la importancia de María Magdalena, ¿no? En los apóstoles que seguían a Jesús. Entonces, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, pues no se le daba importancia a la mujer, ¿no? En la religión o en toda la historia de Jesucristo. Y estos libros empiezan a hablar sobre la importancia de María Magdalena, ¿no? Y que ella fue la primera apóstol y que sale por ahí en la última cena de Da Vinci, y luego salió el libro del Código Da Vinci, que también habla del Santo Grial siendo la representación de María Magdalena. 20.000 historias, ¿no? Que salieron de ahondar en esta narrativa que trata de ver si fue un hecho o fue una ficción, ¿no? No podemos ni siquiera demostrar que Jesús estuvo vivo en esos tiempos, ¿no? A lo mejor es una historia también para contarnos un ejemplo de vida, un ejemplo de humanidad. No sabemos, y no es lo importante que sea un hecho, ¿no? Pero indagar a veces lo hace más rico. No sé si alguna vez han escuchado del efecto Mandela, ¿no? Lo del efecto Mandela es también una forma de indagar si algo es un hecho o es una ficción. Y trata de esta teoría de que recordamos cómo fueron las cosas de una manera, pero que al final fue de una manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo es que trata sobre Mandela, Nelson Mandela, que mucha gente siente que ya murió Nelson Mandela, pero que no ha muerto, sigue por ahí vivo, ¿no? Entonces, es como muchas personas están convencidas de que la realidad es una, pero que está sucediendo de otra manera, ¿no? O por ejemplo, en el Monopoly, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, ¿cómo es el Monopoly en realidad? ¿Tiene el monóculo el personaje o no tiene el monóculo? Entonces, muchas personas recuerdan que sí, ¿no? Pero en realidad no tiene el monóculo. Hay esa dualidad, ¿no? O el Pikachu a lo mejor te es más cercano a las generaciones. ¿Cómo tiene la cola? ¿No? ¿La cola tiene la punta negra o no tiene la punta negra? Tiene empieza de forma café. Entonces, bueno, nos habla de cuál es el hecho y cuál es la ficción, ¿no? El efecto Mandela es que lo recordamos a lo mejor de una manera, como con la cola negra, pero que no es así, ¿no? Que no sucedió así en realidad. O el C-3PO, ¿no? Que todo el mundo recuerda que a lo mejor es todo dorado, pero en la mayor parte de las películas tenía una de las piernas plateadas. Entonces, bueno, es una manera de cómo indagamos en el hecho y la realidad, y el efecto Mandela ha sido una forma en cómo se crean muchas historias, ¿no? Si ustedes ponen efecto Mandela en YouTube, van a encontrar miles y miles de videos tratando de contar una nueva historia, ¿no? Tratando de poner una nueva narrativa al respecto. Siguiente concepto, narrativas, ¿no? Entonces, en sí, la forma en cómo contamos las cosas, ¿no? Yo sé que el tema entero es de narrativas. En esta parte nos vamos a la parte específica de cómo contamos una historia, ¿no? ¿Cuál es esa forma en cómo hacemos una narrativa, un storytelling? En, en el primer ejemplo pongo el ejemplo de Hemingway, Ernest Hemingway, que él quería ponerse el reto de hacer los cuentos más cortos que habían existido en la humanidad y contar una narrativa, todo un cuento, toda una historia, con la menor cantidad de palabras posibles.
¿no? Y entonces hacer toda esa idea de un drama, de una cúspide, de una indagación a través de ese pequeño enunciado. Y entonces pones el letrero, ¿no? Se venden zapatos de bebé jamás usados, ¿no? Y entonces, bueno, pues te cuenta una historia, te hace imaginar qué pasó, por qué, ¿no? Y entonces a través de eso empieza a contar historias. Son interesantes, por ahí hay varias historias, cuentos cortos de Hemingway que están muy interesantes. Nosotros en el diseño también tenemos una forma interesante de cómo llevar la narrativa y se relaciona mucho con la parte de las infografías, ¿no? Cómo a través de nuestra interpretación vemos el mundo más visual. Si fuéramos computadoras, a lo mejor todo lo podríamos escanear y ver con códigos, pero en realidad, si estamos diseñando para las personas, estamos diseñando para los sentidos que tienen, ¿no? La vista, el oído, el tacto. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer estos boletos o cualquier cosa que hagamos alrededor de una forma que sea mucho más amigable con las personas, que te cuente la historia de lo que tiene que pasar? Entonces aquí retomando la idea del Lean Manufacturing, ¿no? O del el diseño centrado en las personas también, vemos cómo sería un mejor diseño de boleto si nos pudiera decir visualmente, mucho más gráficamente, cómo es el pasar a través de un avión o el subirte a un avión. Siguiente concepto, leyendas. Cuenta la leyenda que ahí en Xochimilco existe una isla. Esta isla se llama la Isla de las Muñecas. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Y en esta isla está llena de estas muñecas, ¿no? Que se ven terríficas. Y cuenta la leyenda que habitaba una niña ahí que murió de forma extraña, inusual, y que su espíritu sigue rondando. Y que cada vez que pasas en la noche en la chinampa, las muñecas se mueven, ¿no? Abren y cierran sus ojos, o se escucha cómo se hablan entre ellas, y su dueña está jugando por ahí con ellas. Y bueno, si se fijan en la manera en cómo puse mi voz, en la manera en cómo vamos contando la historia y cómo vamos entrando en ella, nos va poniendo toda una experiencia, ¿no? Todo un sentido. Las leyendas hacen esto, ¿no? Esa clásica historia de terror alrededor de la fogata en la noche nos cuenta todo lo que sucedió, ¿no? Nos da esa referencia de historia y crea todo un ambiente entre nosotros. Es un diseño de experiencias, ¿no? Y como esas hay muchas. La leyenda de Macbeth, ¿no? Es la obra prohibida, la obra prohibida de teatro, en donde hablan que cada vez que se ha querido representar Macbeth en el teatro, suceden accidentes terribles, ¿no? Y se han muerto actores, les han caído cosas encima, y que es la obra de Shakespeare maldita, ¿no? Y bueno, pues ahí podríamos indagar y encontrar muchas historias que se cuentan a través de esta leyenda de Macbeth. O podríamos inventar nuevas leyendas, ¿no? Como la leyenda del Michilopostli, el dios de las hamburguesas. Bueno, vamos a seguir viendo entonces algunos conceptos durante la semana. Rápidamente les cuento cuál es el ejercicio final y les comento. Si ustedes han tenido todos los ejercicios anteriores, podrían exentar este ejercicio, ¿no? No es obligatorio hacerlo. La calificación la podemos ir explicando personalmente si alguien tiene dudas y le puedo decir si exenta o no exenta este ejercicio. Sin embargo, si lo quieren hacer, se vale también hacerlo, ¿no? El chiste es que sea un ejercicio extra, un examen final extra que pueda apoyar a que todos tengamos MB en este curso y salgan triunfantes de su trimestre a distancia. Entonces, sin más preámbulo, el ejercicio final va a ser contar una buena historia, ¿no? Ilustrar la forma de contar una historia. Les voy a pedir ayudarse un poco. Vamos a utilizar pues, cualquier plataforma que ustedes se sientan cómodos para hacer un video. Puede ser un video de ustedes, puede ser el video de una animación, puede ser una secuencia de imágenes y que ilustren una de sus canciones favoritas, ¿no? Ya sea que están ilustrando la historia que dice la canción, si quieren hacerlo muy impersonal, o que cuenten la canción que es la crónica de su vida durante esta pandemia y este aislamiento, y nos cuenten cómo les fue, ¿no? Y qué hubo. Pueden apoyarse un poco de la fotografía documental, y el chiste es que sea acompañado, ¿no? Por esta canción, por una forma de contar la narrativa, como si fuera un video musical, ¿no? Tal cual.
pero que venga desde ustedes, que ustedes generen esa historia, ¿no? Que a lo mejor ya está ahí un poco esa historia con la canción, pero que a través de su expresión personal la puedan ilustrar. Se pueden, em, se pueden apoyar de muchos otros elementos, ¿no? Pueden hacer props, pueden hacer animación, pueden utilizar templates que hay ahí ya en Instagram, en Adobe Spark. Adobe Spark es una excelente herramienta para hacer esto. Bueno, y vamos a dejarle hasta ahí por hoy. El próximo jueves estaremos subiendo la última sesión de nuestro curso con los últimos puntos de la narrativa. Este ejercicio final se entregará hasta el jueves 16, ¿no? Entonces por ahí lo voy a marcar en el Classroom y nada, espero lo disfruten. Gracias.